Bien, en esta oportunidad vamos a conversar sobre el rol o las funciones que puede realizar el médico residente como docente. Bueno, mi nombre es Pavel Contreras, soy médico de familia y agradezco la oportunidad y la invitación del comité organizador del precongreso de la Sociedad Peruana de Medicina Familiar en este año. En realidad, esta pequeña presentación tiene básicamente tres objetivos. Me gustaría que al terminar esta presentación ustedes sean capaces de comprender un poco cuáles son las necesidades de formación del médico residente de medicina familiar, comprender un poco también el rol docente del médico residente y finalmente comprender que existen algunas estrategias para la docencia en el campo clínico. Eh, Vamos a ver un poco algunos temas generales. Lo primero es tener claro que el residentado médico o el paso por el residentado médico en realidad es parte de un programa, es una actividad planificada que en nuestro país dura 3 años. En estos 3 años, esta planificación o esta programación persiguen un solo objetivo, y el objetivo es lograr que los egresados puedan llevar adelante actividades profesionales confiables. Eso en docencia, en inglés se conoce como EPAS, que son los estándares mínimos que debe reunir como competencias un egresado, en este caso de la residencia de medicina familiar. Esos estándares mínimos aseguran que la persona que ha egresado del programa es la persona que es capaz de desarrollar la profesión, o perdón, la especialidad de la cual ha egresado, y que por lo tanto va a poder cumplir funciones de especialista en su entorno, en su medio, en todo caso en la sociedad. Entonces en este gráfico lo que intentábamos un poco resumir también es que el estudiante, el médico residente, tiene una serie de expectativas cuando ingresa a hacer la segunda especialidad. Y todas estas expectativas, intereses y deseos son canalizados a través de la universidad. La universidad se comporta como un catalizador, pero a la vez ayuda a que el estudiante, a que el médico residente pueda ir incorporando una serie de competencias, y estas competencias que incorpora son porque en realidad a él le interesa incorporarlas, digamos, ha tenido el deseo, ha planificado, ha tenido como meta aprender una serie de competencias, pero además la universidad tiene la responsabilidad de que su producto, que es el egresado del programa, también sea útil a la sociedad y pueda responder a los problemas de salud del entorno social, ¿no? Es decir, probablemente para cada tipo de sociedad la universidad tendrá que planificar un programa que cubra las necesidades características de esta población, ¿no? En todo caso, se conjugan las necesidades del estudiante, de lo que desea de manera personal, con las necesidades de la sociedad. Digamos que la universidad junta esas dos necesidades y termina generando pues un egresado con un perfil determinado. Lo otro que considero que es importante tener en cuenta es que en general el aprendizaje abarca sí, pues abarca tres aspectos. Digamos, el aprendizaje completo, el aprendizaje total, tiene que tener en consideración tres aspectos del saber. Lo primero es lo que la mayoría conocemos, que es el conocimiento por sí mismo, es decir,
lo que aprendemos de manera teórica, por ejemplo, leyendo libros, participando de una conferencia, de una charla, leyendo artículos, etcétera. Todo aquel conocimiento que nosotros vamos internalizando, vamos grabando, pero no solo memorizando, sino también entendiendo, comprendiendo. Digamos que muchas veces este conocimiento es exaltado, es decir, las personas que tienen una gran capacidad de acumular conocimiento pueden usualmente destacar, ¿no? Y usualmente este tipo de conocimiento es medido a través de exámenes escritos. Sin embargo, no es lo único, eso es una parte de las competencias o de lo que uno debe aprender durante el residentado, pero el otro aspecto es el saber hacer, es decir, la parte procedimental. Es cuando aprendemos, por ejemplo, a intubar a un paciente, aprendemos a hacer una sutura, atender un parto, a llevar adelante una entrevista clínica, sea con el método SICA, teniendo en cuenta la atención centrada en la persona, etcétera. Digamos, ya estamos uniendo el conocimiento puro, el conocimiento teórico, además con una habilidad, con un procedimiento que requiere necesariamente tener espacios de práctica. No podríamos, por ejemplo, ser médicos especialistas, ni siquiera médicos, si solamente acumuláramos conocimiento puro. Necesariamente tiene que haber una parte práctica, que es lo que nosotros conocemos como las actividades en el campo clínico, ¿no? Para el caso del médico de familia en entrenamiento, el espacio más frecuente de entrenamiento es la consulta externa, ¿no? Podemos aprender teóricamente revisando la guía ADA, por ejemplo, de diabetes, podemos aprender cómo manejar un paciente, pero tenemos que estar en la consulta y aplicar esos conocimientos, cómo indicar insulina, etcétera, para ganar esa competencia de poder manejar un paciente con diabetes, al igual que haríamos con la entrevista clínica, ¿no? Si queremos aplicar TIC, si queremos aplicar SICA, podemos aprender, memorizar y comprender estos modelos, estos esquemas de entrevista clínica, pero si no los ponemos en práctica, por ejemplo, en el consultorio docente, ¿no? En donde solemos entrenar un poco más esta habilidad, pues probablemente no alcanzaríamos esas competencias mínimas de las que hablábamos, esas competencias mínimas al egresar de la universidad. Pero hay una tercera parte que también es muy importante, que es el saber ser. Esto a veces se relaciona con las llamadas habilidades blandas, pero tiene que ver con la capacidad de liderazgo, de trabajo en equipo, asertividad, empatía, resiliencia, incluso valores, principios, ¿no? Entonces digamos que debemos tener en cuenta que en el proceso de aprendizaje, en todo momento, incluido el programa de residentado médico, deberíamos considerar el ganar competencias en estos tres aspectos. Entonces, en realidad nosotros primero vamos a dar una mirada de que si tenemos un programa residentado que quiere lograr competencias profesionales seguras, significa que hay una serie de actividades que realizar, y estas actividades están enmarcadas en qué competencias deseamos lograr en este egresado, ¿no? En este caso, en el médico residente. Aquí he colocado competencias que desde mi punto de vista son las competencias principales y en realidad las que frecuentemente se suelen ver en los programas de residentado médico. De hecho, lo más grande que tenemos en las competencias técnicas médicas son las competencias clínicas, ¿no? El médico de familia es básicamente un médico clínico. Estamos hablando de todo el manejo del área médica, ¿no? Conocida como área clínica. Pero también ganamos competencias quirúrgicas, ¿no? Sobre todo hablando de cirugía ambulatoria, ¿no? De cirugía menor. También, como sabemos y solemos decir que es un plus del médico de familia, el ganar competencias en la entrevista clínica. También hablamos de, obviamente, competencias en atención a la familia, en atención a la comunidad,
Debemos ganar competencias en investigación, competencias en gestión, porque al final tendremos que hacer gestión en todos los ámbitos que nos compete, individuo, familia, comunidad, y puesto al final competencias en docencia, porque el médico de familia, sobre todo en el contexto de una especialidad como la nuestra, que aún está desarrollándose y creciendo tanto en empoderamiento como en número, muchos de nosotros terminamos haciendo docencia, ¿no? Y en realidad el médico muchas veces hace docencia sin necesidad de estar contratado en una universidad, ¿no? Simplemente porque llega a tener contacto no solo con médicos residentes de la especialidad, puede ser con externos, internos, porque ahora los internos también hacen rotaciones en periferia, en primer nivel de atención. Entonces es necesario que el médico y el médico de familia gane competencias en docencia. Acá les presento un estudio que básicamente lo que hizo fue identificar un poco cuál es la percepción de competencias que debe tener un médico de familia, es decir, el perfil que debe llevar. Y aquí en esta tabla, que es el gráfico 6 de este paper, vemos que la mayoría de estudiantes, esta es una encuesta aplicada a estudiantes y docentes, piensa que, por ejemplo, el manejo clínico, como el diagnóstico de problemas más frecuentes, es uno de los temas más importantes a formar en su perfil, ¿no? De hecho, es muy importante. Asimismo, habilidades para llevar adelante razonamiento clínico en segundo lugar, y vean ustedes en tercer lugar la formación docente. Digamos, en en algunas poblaciones estudiantiles de residentado médico, de medicina familiar, se valora el hecho de que se debe ganar competencias en docencia, ¿no? En llevar adelante educación. Y de hecho hay toda la lista que ustedes pueden ver desde abajo hacia arriba, de mayor a menor. Otro tema que es importante es que, de hecho, si vamos a hablar de que el médico de residente puede desempeñar un rol docente, sin embargo, en realidad quien tiene la primera responsabilidad docente es el tutor o el docente, ¿no? Y entonces debemos reflexionar de que un tutor debe acompañar al médico residente en todo momento en el campo clínico, es decir, debería estar presente en la consulta externa, en la emergencia, o en la urgencia, en alguna actividad de procedimiento, en atención a la familia, en la comunidad, en todo momento en donde el médico residente desempeña sus labores y por lo tanto está en proceso de aprendizaje, debería estar presente el tutor para poder orientar, desempeñar las funciones que le corresponden. Otro rol del tutor es brindar información o fuentes de información ante las dudas, necesidades de conocimiento que pueda tener el médico residente. Entonces el tutor debería poder brindar de repente alguna información somera, si el tiempo no permite más. A veces se hace a manera de actividades magistrales, en alguna sesión de aprendizaje, o en todo caso poder orientar sobre dónde encontrar información o compartir fuentes de información, bibliografía para esos fines. Por otro lado, también debería estar presente para absolver dudas muy puntuales, y además el tutor debería fomentar la reflexión, el pensamiento reflexivo, pensamiento profundo, fomentar la autoexigencia en el médico residente y el proceso de autoaprendizaje, ¿no? Que son también habilidades importantes, ya que el médico residente va a tener una gran parte de su aprendizaje, en realidad va a estar basada en el autoaprendizaje, ¿no? Es las horas que dedica a estudiar, a practicar, a entrenar. Mucho va a depender del tiempo que se dedique para poder lograr el perfil
nuevamente de esas actividades profesionales mínimas, seguras, que debe tener un egresado. Esto es el rol del tutor. Sin embargo, como presento por ejemplo aquí en esta tabla de resumen de un estudio peruano en 5 hospitales del Ministerio de Salud, Lima y Callao, la percepción del médico residente, la percepción del que se encuentra estudiando en el programa de residentado médico, muchas veces es de que la presencia del tutor no es permanente, ¿no? Y de que en todo caso percibe que el tutor o el docente no está supervisando o acompañando, como lo mencionábamos en la diapositiva anterior, que es el rol del tutor, no siempre está presente, y es una realidad, y eso no solo es para medicina familiar, sino en general en cualquier programa de residentado médico. El tutor no va a estar presente siempre por diversas razones. Tiene un horario de trabajo, tiene otras actividades probablemente que realizar. El médico residente se entiende que está a mayor dedicación, a más tiempo en el campo clínico, y eso hace que muchas veces no esté justamente el tutor. Entonces tenemos una brecha de la necesidad de la presencia del tutor cumpliendo una serie de funciones con el médico residente, pero en la realidad no está siempre presente el tutor en la formación o el proceso de aprendizaje, sobre todo en el campo clínico. Usualmente las actividades teóricas, expositivas, sí suelen estar los tutores, pero en el campo clínico es donde se genera esta brecha, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos que para el caso de este estudio, si bien es cierto, muchas veces está el tutor presente, 86% en promedio, pero tal vez su presencia en realidad es porque está realizando sus actividades asistenciales por las que es contratada en su centro de labores, pero no necesariamente está cumpliendo la función de supervisión, ¿no? O de monitoreo, de acompañamiento, y eso se percibe en un 23%, ya pongamos la cuarta parte de los residentes siente que el tutor está ahí a su lado. Está presente físicamente, pero no necesariamente está tutoreando cada momento de sus actividades, ¿no? Ahora, también debemos mencionar que, de hecho, conforme van avanzando los años, R1, R2, R3, sí puede ser que el tutor esté un poco menos presente, o sea, menos necesaria su presencia en el tercer año, pero en el primer año y en el segundo año sí, el tutor debería estar presente de manera preponderante casi todo el tiempo. ¿Esto qué genera? Genera que en realidad, si no hay tutor, hay, pero por un tiempo limitado, el proceso de aprendizaje en el campo clínico igual sigue sucediendo, no se detiene. Y entonces se genera algo que ya los residentes conocen, ¿no? Así como cuando fui residente, y ustedes como residentes conocen, y los que no son residentes también lo saben, los que ya terminaron, hay un aprendizaje de pares, ¿no? Los pares significa los médicos residentes de cualquier año, R1, R2, R3, son pares, y existe un flujo de aprendizaje en todo caso entre ellos. De hecho, que lo típico es que el residente mayor sea quien de alguna manera influye sobre los residentes menores, ¿no? Llámese para el R3 sus residentes menores R2, R1. Sin embargo, los residentes de primer año, de segundo año pueden tener un background, algún conocimiento acumulado previo a la residencia que pueda servir y aportar y ser útil de aprendizaje, por ejemplo, para el R3, ¿no? Del R2 al R3, del R1 al R3 o del R1 al R2. En todo caso, el flujo de información es bidireccionado, con una preponderancia del residente mayor hacia el residente menor. Ahora, esto cobra importancia cuando entendemos de que el aprendizaje mejora en la medida de que nosotros nos vamos acercando
hacia la práctica, como vemos esta pirámide es bastante famosa sobre cómo aprendemos o qué tanto aprendemos según la actividad, ¿no? Si ven ustedes, la pirámide se divide en dos partes: las actividades pasivas, las actividades activas. En las pasivas tenemos escuchar una clase, o como ahora ustedes me están escuchando a mí. En la capacidad de aprender aquí, por ejemplo, sería entre escuchar un 5%, leer lo que he escrito aquí en las diapositivas un 10%, ver gráficos como este un 20%. Digamos que en general y un poco escuchando, pero en este caso no estoy demostrando, solo me están escuchando. En realidad nos quedaríamos solamente en este nivel de un 35% de aprendizaje a partir de esta presentación, pero eso es pobre, ni siquiera llegamos al 50%. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a discutir, por ejemplo, cuando hacemos trabajos de grupo, focus group, ¿no? Y se les da un caso y empiezan a intercambiar opinión y conocimiento, a analizar, a reflexionar, eso ya nos acerca a un mayor nivel de conocimiento, de aprendizaje, perdón, ¿no? Este nivel de aprendizaje a un 50%. Si además nosotros empezamos a poner en práctica aquello que se está intentando aprender, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, resolver casos clínicos, ¿no? Ya vamos aprendiendo mucho más, más aún si esto sucede en un contexto real, como puede ser, para empezar, un paciente simulado, podría ser simulaciones, o en un mejor caso en pacientes reales, ¿no? En la consulta externa, por ejemplo, en el consultorio docente o en sus rotaciones de salud familiar, el aprendizaje aumenta mucho más. Pero el máximo nivel o la cúspide del aprendizaje sucede cuando enseñamos, ¿no? Cuando tenemos la oportunidad de poder compartir ese conocimiento que tenemos con otras personas. Entonces, el médico residente, que de alguna manera dentro de su proceso de entrenamiento tiene contacto con otros residentes, y no solo residentes, como mencionaba, también puede ser residentes ni siquiera de la misma especialidad, puede ser de otras especialidades, pueden ser internos de medicina, externos de medicina, alumnos de medicina o de otras carreras. Tiene contacto y tiene la oportunidad de compartir conocimiento. Y por un lado uno podría pensar, bueno, el médico residente está un poco supliendo la ausencia o la falta de tutores. En cierto modo puede ser, ¿no? El hecho de que el tutor no está las 24 horas del día, o que de repente en nuestras sedes no tenemos la cantidad suficiente de tutores para cubrir la cantidad de residentes que hay. Pero por otro lado, esa actividad está haciendo una ganancia para el médico residente porque mejora su proceso de aprendizaje. Entonces aquí estamos ganando todos, ¿no? Hay un ganar-ganar como en la negociación. Por último, de hecho que los procesos de aprendizaje suceden inevitablemente, de cualquier manera, pero suceden en la mejor, una manera más o menos, o tal vez en una forma no tan buena, pero finalmente suceden. Lo ideal sería que sucedan de la mejor manera. Y para esto debemos necesariamente, si hablamos de docencia, adquirir herramientas, habilidades, estrategias en docencia. De hecho, por el hecho de haber pasado nosotros también por la experiencia de ser alumnos y haber recibido estrategias de docencia en el pregrado y en la especialidad, o tal vez quienes han hecho maestría o tienen otra profesión, etcétera, ya saben o se han dado cuenta de estrategias para aprender, ¿no? Por ejemplo, lo clásico es una actividad expositiva como esta, una charla, una clase magistral. Tenemos los focus group, tenemos por ejemplo los role player, trabajos en grupo, que a veces se hacen en fechas diferentes, etcétera. Hay una serie de actividades ahora que tenemos también
el soporte informático, podemos hacer actividades virtuales, no necesariamente presenciales, de intercambio de información. Hay una serie de estrategias. Sin embargo, algunas estrategias se acomodan más a la formación del médico. Aquí he puesto, bueno, básicamente en este gráfico que los micro skills son habilidades puntuales de uso rápido, y dentro de ellas tenemos el One Minute Preceptor, que es una actividad que significa que, por ejemplo, en una consulta externa se puede llevar adelante en un minuto el reforzamiento de aprendizaje. Tenemos el feedback, que es lo que solemos hacer después de atender a un paciente. Conversamos sobre lo que se hizo, decimos qué cosas estuvieron bien aplicadas, en cosas podríamos mejorar, así como se hacen los feedback también después de una actividad expositiva, ¿no? Discusiones de casos, también se puede tomar un caso, generalmente casos clínicos, de familia o de comunidad, y discutirlas en grupo, ¿no? Y de eso a veces se generan ABPs, ¿no? Llamados ABPs. Los ABPs se suelen desarrollar en varias sesiones, que es tomar un tema y desarrollarlos. Cada una de estas metodologías tendríamos que comenzar a incorporarlas, a aprender sus estrategias. Yo aquí básicamente les presento como resumen de una, tal vez menos conocida por ustedes, pero que en realidad es bastante utilizada, que es el One Minute Preceptor. Y aquí identificamos que primero uno tendría que, después de atender a un paciente o durante la atención del paciente, si hacemos una pausa, a quien uno esté de alguna manera tutoreando, si por ejemplo yo soy R3, estoy frente a un R1, un R2, ven un paciente y plantean algún tipo de manejo, entonces yo le pregunto y trato de obtener de mi residente menor una apreciación sobre qué es lo que ha identificado, qué tipo de diagnóstico, qué tipo de problemas, qué situaciones de su contexto tiene. Si de acuerdo a lo que me diga, digamos que me da diagnósticos, yo le pregunto un poco por qué piensas eso, por qué crees que tiene tal diagnóstico, digamos una complicación crónica de diabetes, ¿por qué crees? Para intentar indagar si realmente hay conocimiento de evidencia científica que respalda esa conclusión a la que ha llegado. Luego de eso, si la intención de este caso clínico era justamente hablar sobre complicaciones crónicas o control, refuerzo las ideas sobre las complicaciones crónicas. Luego de eso hablamos, bueno, para el manejo de complicaciones crónicas e identificación o seguimiento, refuerzo aquello que hizo bien sobre ese tema o en esa dirección, planteo qué cosas podrían mejorar para que se corrijan y hacemos un pequeño resumen y conclusión de eso. Toda esa actividad se debería realizar aproximadamente en un minuto. Por eso el nombre es One Minute Preceptor, ¿no? Les pongo ahí dos referencias donde pueden más este tema. Como conclusiones, podría comentar que es real que tenemos déficit de tutoría, ya sea por tiempo o por falta de tutores, de cantidad de tutores en nuestro programa de residentado. También es claro de que el residente de medicina familiar debe adquirir competencias en docencia y que hacer actividades docentes con los pares va a mejorar nuestro aprendizaje. Recomendaría entonces que en realidad se promueva las actividades docentes entre pares, que se pueden hacer con discusión de casos, con atención de pacientes, claro, con un tutor presente, actividades de tipo virtual, generar espacios de discusión, etcétera, de debate, para que se promueva este compartir conocimiento entre pares. Y además para que el residente vaya poniendo en práctica estrategias de docencia y así las vaya incorporando como parte de sus competencias. Y esto definitivamente debería suceder durante todo el programa del residentado médico. Con esto tendríamos un egresado que además de todas las competencias que conocemos, pues también tiene competencia docente y podría fácilmente o de mejor manera desempeñarse también como docente cuando le toque esa función, incluso también con pacientes o en otro tipo de grupos. Bueno, muchas gracias, ha sido una presentación ligera
y nuevamente agradeciendo al comité organizador.